Vamos a conversar con la embajadora Alicia Castro, que durante el gobierno anterior nos estuvo representando en el Reino Unido y que además tendrá seguramente cosas para aportar acerca de esta presencia prepotente de un gobernador militar, por primera vez en las Malvinas, lo que ha puesto de manifiesto Theresa May, además con una carta a los Kelper, donde dice que quiere hacer sí o sí la explotación petrolera, la explotación de la pesca que de hecho están haciendo, y muchas otras cosas ante la distracción de los políticos en la Argentina. ¿Cómo te va, Alicia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contame un poco, vos que has estado en Londres trabajando y que ha vivido en consonancia de las disputas laboristas y conservadores, si hay alguna diferencia en el tema Malvinas o piensan iguales. No, bueno, hay diferencia aún dentro de los propios partidos, ¿no? Por ejemplo, el líder laborista Jeremy Corbyn, que creo y espero que sea el próximo primer ministro del Reino Unido, para terminar con las políticas conservadoras que están poniendo en crisis a todo el sistema social en el Reino Unido. Jeremy Corbyn formaba parte, mientras yo fui jefa de la misión, del grupo Pro Diálogo Malvinas. O sea, era un abogado junto con nosotros del diálogo entre las dos naciones que tiene que haber para resolver controversia de soberanía en forma pacífica y permanente. O sea, sí, claro que hay diferencias. Además, nosotros recorrimos las 4 naciones que integran el Reino Unido y hay diferencias también en las posiciones parlamentarias y de distintos grupos sociales y de opinión pública. Hay diferencias en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gales, ¿no? Yo viajé a la Argentina con el ministro primero de Gales en el 2015 para celebrar el asentamiento, el aniversario del asentamiento de los galeses en la Patagonia. Cuando estuve con el gobierno de Irlanda del Norte, Martin McGuinness me dijo: el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. Es decir, hay mucho consenso por lograr dentro del propio Reino Unido a favor del diálogo. Y el gobierno actual no solo desprecia todo ese trabajo que hicimos de relacionamiento positivo y todas las resoluciones que hay de foros multilaterales a favor del diálogo, sino que ha avanzado la firma de un acuerdo. Se cumplió ayer 1 año, por eso dimos una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación. Se cumplió 1 año de un acuerdo que establece que las partes se comprometen a remover los obstáculos para el crecimiento económico de las islas en lo relativo a hidrocarburos, a pesca y navegación. ¿Qué quiere decir esto en texto claro? Quiere decir que la Argentina se comprometió a desmantelar las leyes, las medidas judiciales y administrativas tomadas para proteger nuestros recursos naturales y facilitar así la explotación de nuestro petróleo en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Y esto es lo que motivó a que Theresa May le mande una carta a los Kelfer diciendo que ella quería el respeto justamente de estos acuerdos, donde Argentina hizo una claudicación soberana, en su momento recuerdo haberlo comentado, y que lo que llama la atención, Alicia, es que no haya una reacción genérica de toda la clase política argentina. Están muy ocupados en las elecciones y de geopolítica parecería ser que a nadie le importa nada, ¿no? No, bueno, ha habido una reacción importante el año pasado. Nosotros hicimos un manifiesto de rechazo al acuerdo. Es un manifiesto que tiene ya más de 2.000 firmas. Ayer nos acompañó en el reclamo, fue convocante de la conferencia de prensa Adolfo Pérez Esquivel, muchas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles. Yo creo que el pueblo argentino algunos pueden no estar informados de lo que está sucediendo, pero no creo que nadie acuerde, salvo los dirigentes de Cambiemos, no creo que nadie acuerde con que sea factible que la Argentina permita la explotación de nuestros recursos naturales en Malvinas. Vos sabés que cuando se recibió con todos los honores a Netanyahu, nosotros decíamos ayer que justamente desde que eres primer ministro de Israel no hubo una sola vez que Israel haya votado a favor de Malvinas, siempre votó con Gran Bretaña y Estados Unidos, en Naciones Unidas,
Y además de esta situación que se dio, bueno, hay acusaciones de violación de los derechos humanos del pueblo palestino y otras cosas, se metió en un acuerdo el gobierno de Macri, donde no solamente le ha permitido este acuerdo, o le permitirá a Israel inmiscuirse en las cuestiones interiores, sino en la compra de armas y demás, para la cuestión interna, para la defensa interior de la Argentina. Entonces, por un lado descuidamos lo que hace al exterior, con un enemigo histórico que es Gran Bretaña, y por el otro lado hacemos este tipo de acuerdos internos. Tengo la sensación, Castro, no sé vos cómo lo visualizás, tengo la sensación de que es como la época de Itega, ¿no? Que le regalábamos osito a ver si los podíamos convencer de algo, cuando ellos están muy claros en el negocio y en la fortaleza que tienen con la producción antártica, ¿no? Sí, bueno, a propósito, otro de los desastres de política exterior es que el 21 de septiembre se remata el edificio del Instituto Antártico Argentino. Efectivamente. Que fue la primera institución en el mundo dedicada al estudio y a las cuestiones antárticas. Que además tenía el apoyo de Perón en su momento. Bueno, de todo el pueblo argentino, porque la proyección antártica es importantísima, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista de recursos, de agua y de los minerales, hielo y de los minerales que hay en nuestro mar y en la Antártida misma. Entonces, efectivamente los británicos lo tienen muy claro, y frente a todos los gestos de entreguismo del gobierno de Macri y de sumisión, porque yo fui embajadora 4 años y te puedo asegurar que el acuerdo plasma hasta textualmente la voluntad británica de remover los obstáculos, llaman los obstáculos a las leyes que protegen nuestros recursos naturales, y incluso a una resolución de Naciones Unidas que impide los actos unilaterales mientras dure el proceso de descolonización. Y en cambio el gobierno cree, es conocer muy mal a los británicos, creer que cediendo van a lograr mejorar la relación en este sentido. Al contrario, Gran Bretaña ha endurecido sus posiciones. El nuevo gobernador colonial es por primera vez, como mencionaste, un militar, miembro de la Fuerza Aérea. O sea que no queda muy claro. Han incrementado el camino de la militarización, han incrementado el presupuesto en la militarización en una base que es gigantesca, que tiene 2.000 efectivos, buques de guerra, aviones de combate, misiles, tanques, helicópteros y hasta un submarino nuclear. De modo que no hay ninguna posibilidad de que nos estamos alejando del diálogo en lugar de encontrarnos, lo cual Macri ha cometido todas las torpezas políticas en materia de relaciones exteriores, ¿no? Entre otras, cortar lazos con países del Mercosur que nos han apoyado nítidamente en el reclamo de Malvinas, porque todos rechazamos la existencia de un enclave colonial en el Atlántico Sur, una base militar que, como dijo ayer Pérez Esquivel, representa un peligro para la región. Es decir, esa base militar es una base militar poderosa que puede ser usada en contra nuestra, ¿verdad? Así como se hacen lanzamientos, ejercicios misilísticos en el mar argentino, con la hipótesis de conflicto contra Argentina, ¿no? Entonces, vos sabés que me vino a la memoria, mientras te escucho, un trabajo que hicimos a los 10 años de Malvinas, donde mostrábamos en un video los trabajadores ingleses que no estaban de acuerdo con lo que la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher había ordenado, y que decían que era en defensa de los negocios de su marido y demás. Vos que venís del campo sindical y del mundo gremial, ¿tuviste oportunidad de charlar con tu estadía en Londres con dirigentes sindicales ingleses? Sí, claro, siempre. Yo incluso, yo fui vicepresidenta de la Federación Internacional de Transporte, que tiene sede en Londres. No, pero me refiero ahora como embajadora, ¿no? Si sí, claro, sí, fuimos, somos compañeros con la dirigencia sindical británica, tengo grandes amigos en la dirigencia sindical británica, y las conferencias nuestras, cuando yo era embajadora, sobre Malvinas se realizaban en las sedes de los sindicatos. ¿Y qué piensan los trabajadores ingleses? Bueno, tienen también, en general,
todos los sindicalistas comprenden muy bien el concepto de diálogo, ¿no? Porque ninguna organización puede vivir sin diálogo y hay que dialogar con todos. De modo que tenían en general un apoyo muy concreto a nuestro pedido de diálogo. Yo nunca fui esperando que levantaran la bandera argentina diciendo las Malvinas son argentinas, pero siempre reclamé y obtuve que se pronunciaran a favor de un diálogo soberano entre ambas naciones para resolver un conflicto de soberanía que ahora el propio Macri niega, ¿no? Porque Macri está escondiendo su responsabilidad de reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, que es una responsabilidad que indica la Constitución Nacional. Sí, además, cosas tan graves como llevar un candidato a diputado nacional como Fernando Iglesias, un cazaperonista que anda suelto, que ha dicho que las Malvinas son de los Kelper y que no las pidamos más y que dejemos a los Kelper tranquilos, ¿no? Sí, es bastante impresionante, ¿no? Ayer, que fue el aniversario de un año de ese nefasto acuerdo, los excombatientes pusieron en los monumentos a Malvinas en Tierra del Fuego, pusieron la bandera media asta, sí. Como realmente... además todos los ejemplos son de desmalvinización, ¿no? Incluso en los mapas oficiales suelen no aparecer, como en el que saludó la ministra Stanley, saludó a los argentinos en el 2017 con un mapa donde no estaban las Malvinas y no estaba la Antártida tampoco. Bueno, fíjate, si observas en Canal 7, vas a observar el mapa argentino sin la Antártida. Qué horror. Mira, cuando Cristina firmó ese decreto que ni siquiera se respetó por parte de los ministros de ella en ese momento, del verdadero mapa argentino, nosotros 20 años veníamos pidiendo eso, que es la proporción como corresponde del territorio antártico, donde nos damos cuenta que la mitad del territorio argentino es Ushuaia y no Córdoba, por la proyección que tiene la Antártida que nos corresponde, el sector antártico. Ese mapa, que es obligatorio por ley, nadie lo aplicó. Los ministros no se preocupan, no hablo de este gobierno, ya hablo incluso del gobierno anterior, que todos los días decíamos lo mismo, pero se acaba de firmar el decreto de la presidenta, cúmplanlo. Nadie atendió una cosa tan importante como esta. Vos sabés que lo que vos no conocés no lo podés querer, y si no lo querés no lo podés defender. Así es, exactamente. Vos que has tenido la posibilidad por tu trabajo, antes de imaginarte tu carrera diplomática, de andar por el mundo, te voy a hacer una pregunta final que tiene que ver con tu inicio. Vos como trabajador de aeronáutica, ¿qué pensás de los low cost, de las compañías de bajo costo, y qué pensás de aerolínea en este momento? Bueno, nosotros cuando yo era secretaria general de Aeronavegantes protagonizamos la lucha en defensa de aerolíneas argentinas, la recuperación de aerolíneas argentinas y también la lucha contra los cielos abiertos, que fue exitosa porque nosotros logramos parar cielos abiertos que estaba en la agenda de Menem. Y logramos... Perdóname, primero había estado con Alfonsín, ¿vos te acordás? De que venía el proyecto de privatizador, Menem había hecho declaraciones que no lo iba a privatizar y después terminó efectivamente. Los primeros interesados eran los holandeses en época de Alfonsín de quedarse con la línea, ¿te acordás? Me acuerdo muy bien, sí, que estaba Terraño en esa negociación. Me acuerdo muy bien, pero además siempre ha estado cielos abiertos en la agenda de Estados Unidos y también, digamos, en tren de sorprenderse por la falta de reacción, hay una muy débil reacción sindical frente a lo que ya ha sido una política de cielos abiertos de facto. Perdóname, me acuerdo del ministro de Terraño. Sí, Terraño. Ha habido, ya tenemos instalados cielos abiertos en la Argentina, empresas extranjeras que vuelan el cabotaje de la Argentina cuando ni siquiera negocian convenios de reciprocidad, es decir, no han firmado, por ejemplo, un convenio en marzo. Dietrich firmó un convenio con Gran Bretaña donde aumenta en 21 las frecuencias que puede tener el Reino Unido hacia Argentina sin pedir reciprocidad para aerolíneas argentinas ni para ninguna empresa argentina. O para empresa extranjera y reservarse la plaza al país, ¿no? O sea, una empresa extranjera y además una línea aérea de bajo costo como es Norwegian Airlines, que va a deteriorar el mercado interno. Incluso
el propio mercado regulado del Reino Unido, porque van a competir en la ruta Buenos Aires-Londres con British Airways. ¿Cuál fue la respuesta de British Airways? Cerró la base de tripulantes argentinos en Londres, en Buenos Aires, de tripulantes argentinos en Buenos Aires que volaba en esa ruta en British Airways. Hace 25 años que había tripulantes argentinos volando la ruta, lo cual era muy importante como una presencia cultural argentina en esa ruta y además era una fuente de trabajo. British Airways la cerró, entiendo que como respuesta a que el gobierno argentino ha puesto a un competidor en su propia ruta y no protestó el gobierno y no protestó el sindicato de aeronavegantes, lo cual es muy serio, ¿no? Muy serio. Y las low cost, el bajo costo. ¿Cómo sale el bajo costo? ¿En qué es lo primero que ahorran las líneas aéreas? En personal, en entrenamiento, en capacitación, en seguridad. Pocos saben que, por ejemplo, frente a una emergencia en un avión, los encargados de la evacuación y del control de la emergencia no son los pilotos, son los tripulantes de cabina. Claro, los auxiliares. Con respecto a los pasajeros, ¿verdad? Porque el piloto se tiene que ocupar del avión y de su propia seguridad. Simplemente declara la emergencia y en ese caso los tripulantes de cabina tienen roles muy específicos en los que tienen que actuar. Es una buena observación que más allá de que te tocaba en forma directa a tu historia propia, tiene que ver, es cierto, uno no piensa en eso, pero en caso de una emergencia, unas empresas de bajo costo no tienen a lo mejor ni la cantidad de azafatas, ¿no? No solo no tienen la cantidad de tripulantes de cabina, sino que los tripulantes de cabina no tienen convenios colectivos de trabajo que establezcan tiempos máximos de servicio y tiempos mínimos de descanso. O sea, la hacen volar mucho tiempo. Sí, claro, viven dormidos. Yo personalmente no tomo una línea aérea de bajo costo, nunca, ni aunque cueste la tercera parte. No tomaría Flybondi, ni tomaría Pizza Airlines, yo no viajo en líneas aéreas de bajo costo, así como soy muy reticente a tomar vuelos privados. La última, ahora sí pregunta, pero cortita. Recordemos LAPA y recordemos Interaustral, ¿no? La Argentina ya tuvo sus experiencias de líneas aéreas de bajo costo. Pero además el tema de los aeropuertos, siempre operan en aeropuertos de segunda o tercera instancia, si en Argentina no existe la parte técnica adecuada. No, eso lo ha dicho Viró y tiene toda la razón, porque digamos, para que las líneas aéreas de bajo costo no hagan dumping, no hagan una competencia desleal con las líneas aéreas estables y regulares, lo que se hace en todas partes del mundo es que la línea aérea regular, la línea aérea de bandera o la línea aérea designada, en este caso tendría que ser Aerolíneas Argentinas, tiene su base en los aeropuertos principales más cómodos para los pasajeros, y las líneas aéreas de bajo costo tienen sus despegues y aterrizajes en aeropuertos secundarios, a veces muy lejos de las ciudades. Aparte hay un daño colateral que nadie vio todavía, que son 20.000 choferes de larga distancia, cuyos puestos van a peligrar, porque ya por hoy el avión compite en costos de pasaje con el transporte de larga distancia. Imagínate después que lo que puede pasar. Alicia, pero cortita las definiciones, por favor, sobre el actual canciller argentino y sobre Malcorra. Bueno, Malcorra yo creo que ha sido la peor canciller de la historia argentina y Fori creo que está compitiendo por el puesto. Te saludo. Gracias. Alicia Castro, la embajadora argentina en Gran Bretaña durante el gobierno de Cristina Fernández.